Nuestro mensaje para hoy: Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Vamos por favor a abrir la Biblia en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículos 23 y 24. Primera de Corintios 1, 23 y 24 dice así: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El miércoles anterior tuvimos esa oportunidad de escudriñar este precioso, extraordinario pasaje: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vimos que no se trata de ayudar a Dios, porque Dios no necesita nuestra ayuda, sino de confiar plenamente en Él y en su poder, en su sabiduría. Vimos también que en ese versículo nosotros no podemos ver una frase de autoayuda, como algunos lo ven, ni de positivismo, sino que debemos tener la confianza absoluta en el poder de Cristo, para que Él, con su gran poder, nos saque adelante, cualquiera que sea nuestra situación. Y así, de esta manera, vivir contentos, confiados, que es lo que Él quiere, sin importar lo que esté pasando a nuestro alrededor. Es por esta razón que Pablo dice: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. ¿Aprendió usted ya a contentarse? Dice: en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidades. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero decirles que hay un poder que está por encima de todo poder y de todos. El Señor Jesucristo es ese poder. Pero no todo el mundo está de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, dice Pablo, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La cruz es lo que une a los hombres con Dios, pero a la vez separa a los salvos de los incrédulos. La cruz, como dice la Biblia, era y sigue siendo tropezadero para muchos judíos, pues para ellos era inaudito que Jesús fuera el Mesías, pues los judíos estaban esperando a ese gran libertador de su pueblo, y en lugar vino uno que decía: amad a vuestros enemigos, si alguien te golpea en una mejilla, ponele la otra. Dice en el versículo 22 de 1 Corintios capítulo 1, dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Recordemos que los judíos en distintas ocasiones le pidieron señales a Jesús en la Biblia, y en los evangelios vemos cómo constantemente ellos le preguntaron si era el Mesías. Vamos a leer por favor Mateo 12, Rafa me va a ayudar, Mateo 12 versículos 38 y 39, como uno de esos muchos ejemplos de las veces en que a Jesús le pidieron pruebas de que Él era el Mesías. ¿Qué dice? Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Ellos siempre pidiendo señales, ellos dudaron todo el tiempo de que aquel que tenían al frente era Dios hecho hombre, era el Mesías Redentor. Además, ustedes se pueden imaginar lo que ellos pensaban de un Mesías crucificado, colgado en un madero. Para ellos era una ofensa imperdonable, era una locura, porque los judíos esperaban a ese Mesías glorioso, triunfante sobre sus enemigos. Y vean si es así que llegaron a excluir durante muchos años el capítulo 53 de Isaías, en donde al principio se habla del Mesías Redentor, se habla precisamente de ese que tuvo que derramar su sangre preciosa, dolerse para salvarnos del pecado. Bueno, nosotros predicamos a Cristo, Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locuras. Dice en el versículo 18, para los gentiles griegos, romanos, o sea, todo aquel que no es judío. La cruz es una locura, es una
insensatez. Porque según sus creencias, los romanos, los griegos pensaban que los dioses del Olimpo solamente descendían a este mundo, pero no a sufrir, sino a gozarse, a aprovecharse de los seres humanos. Vean qué clase de Dios. Entonces, ellos decían, ¿cómo era posible que existiera un Dios que llegara a tal punto de sacrificar a su hijo para salvar a los hombres perdidos? O sea, no se lo merecían. Ellos decían, estas son las marcas de un Dios sabio, todopoderoso. A ellos no le cabía esto en la cabeza. En su locura, ellos no lograban entender el amor, el extraordinario amor, porque Dios lo hizo todo por amor, que tuvo hacia toda la humanidad. Sí, ellos pensaban, ¿cómo buscar la salvación en uno que no pudo ni siquiera salvarse a sí mismo? Ellos decían, esto es una locura, es una necedad. Saben, hoy muchos piensan, creen, dicen, ¿por qué si Dios es Dios? Simplemente no vino y destruyó a todos sus enemigos. ¿Por qué tenía que sufrir el menosprecio, el dolor que sufrió? Como que no tiene lógica, ¿verdad? Pero la mayoría ignora que Dios es un Dios justo y Él no puede pasar por alto su justicia. En su justicia, la de Dios, no la del hombre, alguien tenía que pagar. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Todos merecíamos morir en aquella cruz. Vea lo que dice Romanos 5, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando la Biblia habla de muerte, habla de separación eterna de Dios. Por eso dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, caminando en este mundo, comportándonos como el mundo entero se comporta. Pero el poder de Dios, su inmensa sabiduría, hizo que Él viniera y pagara por nosotros. Cuando un pecador se arrepiente, cree, Él le sustituye, o sea, muere en la cruz del Calvario para que de esta manera no sea condenado. Esa persona no sea condenada, sino que ya Jesús murió, fue condenado en su lugar. ¿A quién se le hubiera ocurrido una cosa así? Creo que a nadie. Que el héroe muriera por el villano, que el justo muriera por los pecadores. Solamente a Dios se le pudo ocurrir algo tan precioso y maravilloso. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Bueno, ese es Jesús, ¿verdad? Que decidió tomar nuestro lugar, decidió morir por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que de esta manera nosotros pudiéramos tener la vida eterna. Y continuando en este precioso pasaje de 1 Corintios, en el verso 19, Dios dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. El Señor nos hace ver lo limitado que somos todos nosotros los seres humanos, pero a la vez nos recuerda lo que Él ya había dicho en Isaías. Imagínense, 750 años antes, en Isaías 29:14, escuchen lo que dice la Escritura. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Dios destruye todo argumento, toda sabiduría humana. Él frustra la inteligencia de lo que el mundo llama iluminados o entendidos. Cualquier ser humano, aun aquel, escuche, que tenga el IQ más alto que se pueda tener, jamás podrá tener la sabiduría que tiene Dios. No le llega ni a los talones, porque el intelecto del hombre es finito, limitado, pero el de Dios no tiene límites. Vamos a leer versículos 18 al 20 de 1 Corintios 1. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden,
pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dios en su sabiduría estableció que los hombres no pudieran conocerlo mediante la sabiduría humana. Por eso es que, bueno, Dios decidió hacer llegar su sabiduría aún a los niños, aún al más simple. ¿Por qué? Porque si el hombre por medio de su intelecto hubiera podido alcanzar la gracia de Dios, entonces el hombre hubiera sido exaltado, su orgullo. Por esta razón es que Dios decidió salvar a cada ser humano por la locura de la predicación. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, dice la Escritura, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, o sea, la sabiduría del hombre. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hay que subrayar eso, la locura de la predicación. ¿Saben? Este es un mensaje tan simple, tan sencillo, que por eso es que los sabios del mundo lo descartaron. Ellos lo ven como algo absurdo, sin sentido. ¿Se ha encontrado con gente así, que se cree superior? Ellos creen que lo que nosotros decimos es una locura, pero la Biblia enseña que ellos, profesando ser sabios, se hicieron necios. Dios no apeló a la sabiduría de los hombres para llamarlos, pues aquellos que se dicen sabios solamente están cegados por su orgullo, con el cual es imposible conocer a Dios. ¿Saben? Hubo hace muchos años un hombre llamado Nabucodonosor. Él era un rey poderoso, ¿sí? Que tenía, no sé, un gran poder sobre las naciones. Los pueblos temblaban cuando oían hablar de él. A quien él quería mataba y a quien quería perdonaba la vida. Imaginen, ¿sí? A quien quería engrandecía, dice la Escritura, y a quien quería humillaba. Vean qué clase de soberbia la de este hombre. Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Nabucodonosor y con esa conducta reprochable? Vamos a ir al libro de Daniel, en el capítulo 5, versículos 20 y 21. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Bueno, este es el mayor problema de nosotros los seres humanos. ¿Cuál? El orgullo. El orgullo endurece nuestro corazón. El orgullo fue lo que llevó a Satanás a pensar que él podía ser superior a Dios. Y fue el principio de su caída. Pero volviendo a Nabucodonosor, el cual representa a todos los seres humanos. Vean lo que dice el versículo 21, Daniel 5:21. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tenía dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Vamos a subrayar eso, ¿verdad? Hasta que reconoció, ¿lo ve? Hasta que Nabucodonosor reconoció que el Altísimo Dios, el único sabio Dios, tiene dominio sobre el reino de los hombres. Hasta que se humilló delante de Dios, hasta que bajó las armas, reconoció la insignificancia de todos nosotros los seres humanos y aceptó el poder, la sabiduría de Dios. Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillarse delante de Dios es reconocer el poder de Dios y la limitación del hombre. Humillarse delante de Dios es decirle, Señor, yo no puedo, hazlo tú. Vemos entonces que para los judíos Cristo crucificado era un verdadero tropezadero, sí. Delante de sus ojos Jesús era una especie de perdedor, porque como ya hemos dicho, ellos esperaban a ese paladín que les iba a librar de la opresión romana y que iba a destruir a todos sus enemigos. Pero en lugar de eso,
Dios, por medio de su evangelio, les ofreció un Salvador clavado en una cruz, clavado en esa cruz, algo que ellos no podían entender ni soportar. Y por otro lado, para los griegos, como ya lo mencionábamos, Cristo crucificado era locura. Ellos no podían comprender cómo alguien que había muerto en tan aparente debilidad podría jamás resolver los problemas del mundo. Más sin embargo, escuche, ese Cristo crucificado, pero ahora resucitado, es el único que tiene el poder para salvar a todos, a los que se acercan confiadamente a Él, no importa cuál sea su estatus social, no importa cuál sea su etnia, cualquier situación que estén viviendo, Dios siempre va a estar presto a responder al llamado de todo aquel que se humilla delante de Él. Sí, aquel que reconoce el sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Hebreos 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pablo dice, el apóstol estaba inspirado, por supuesto, por el Espíritu Santo. Él pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Y luego agrega, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dígame si no es verdad que el mundo está loco. Dígame si no está en una total falta de sabiduría. Les quiero preguntar, ¿cómo es posible? Escuchen, que por un lado las autoridades digan que el alcoholismo es una enfermedad la cual destroza la vida no solamente de muchachos, sino también de familias enteras. Pero por otro lado, no solamente permiten la publicidad de este flagelo de la sociedad, sino que además, esto es lo más risible, el Estado tiene una fábrica nacional de licores. Digan si no es una locura. Ahora les pregunto, ¿cómo es que algunos promueven las relaciones sexuales antes de tiempo, diciéndole a los jóvenes que lo hagan, pero de una manera segura? O sea, que usen preservativo. Ellos dicen de una manera segura, que no es del todo seguro, pero bueno. Y no les muestran a esos muchachos que lo que están haciendo es contrario a la palabra de Dios, que la Biblia llama a eso fornicación, no tiene otro nombre. Porque la Biblia enseña que el lugar y el momento para poder disfrutar de algo tan hermoso, que Dios lo hizo, por cierto, el sexo conyugal, es en el matrimonio, es con la esposa o con el esposo. Aunque algunos insistan, por supuesto, para su propia conveniencia, que no es así. Es una locura, una verdadera locura. Qué tercos, ¿verdad? Podríamos decir, qué tercos somos nosotros los seres humanos. Por eso es que Dios dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? El hombre, en su propia sabiduría, en su propia opinión, no puede llegar al conocimiento de Dios y mucho menos vivir de acuerdo a la manera en que Dios quiere que nosotros vivamos. Durante siglos, el Señor Jesucristo ha dado la oportunidad para que el hombre pueda hacerlo, pero la humanidad insiste en desechar a Dios, en querer hacerlo a su manera. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Queda claro, Dios no necesita de nuestro intelecto, no necesita de nuestros recursos. Él no necesita de nada ni de nadie, porque Él es el Todopoderoso. Él está por encima de todo y en Él está el poder y la sabiduría. Bueno, Dios quiere manifestar ese poder, esa sabiduría en todos nosotros los seres humanos. Pero para que eso suceda, para que nuestra vida pueda ser transformada, debemos llegar primeramente al fin de nosotros mismos y luego entregársela a Él, entregársela a Cristo. Mientras decidimos andar en nuestros propios caminos, mientras pensamos que podemos salir adelante solos o en nuestro propio esfuerzo, Dios no va a intervenir porque Dios es un caballero. Él no va a entrar a donde no le invitan.
Pero cuando alguien decide renunciar al pecado, hay un arrepentimiento genuino. Arrepentimiento es que yo iba para allá y ahora no, ahora voy en sentido contrario. Entonces Dios es maravilloso, extraordinario, no falta su palabra y va a entrar a morar y transformar la vida de esa persona. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, escuchen lo precioso que dice la Escritura. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Usted puede haber escuchado de Dios durante toda su vida. En Isaías dice, de oídas te conocía. Te había oído, te había escuchado. Pero quizá no es ese Dios su Señor. El poder y la sabiduría de Dios están a la mano de quien sea, sin importar hasta dónde el hombre ha caído, hasta dónde ha hecho lo malo. Dios está dispuesto a levantarle y no solamente a hacerlo, sino a darle ese poder y lograr que sea sabio. Sabio para poder dirigir la vida, para poder dirigir una familia, para poder comportarse en diferentes situaciones de nuestra vida. Esa sabiduría que viene solamente de Dios y que es manifestada por el Señor Jesucristo. Si esta tarde usted todavía no ha tomado la decisión de entregar su corazón a Él, entonces no podrá manifestarse ese poder y esa sabiduría. Pero si hoy se derrama delante del Señor, decide creerle a Él, entonces Jesús va a entrar y va a empezar a transformar desde adentro lo que ni usted ni ningún ser humano puede hacer. ¿Le gustaría? Voy a hacer una oración simplemente para guiarle. Usted podría con sus propias palabras dirigirse a Dios. En esta oración, pedirle a Dios que le salve, le rescate, reconocer cuál es su estado, pecador, que la paga del pecado es muerte, separación eterna, pero que también usted quiere la vida eterna por medio de ese que murió en la cruz del Calvario, pagando con su sangre preciosa. Inclinamos el rostro, vamos a orar. Hable con Dios de la siguiente manera. Señor Jesús, gracias por esta tarde, por hacerme escuchar lo que he oído. Ahora comprendo que no es casualidad que me invitaran a esta reunión y tú por medio de tu palabra me hicieras ver lo que realmente soy. Sí, Señor, he pecado contra mí mismo, contra mi prójimo, pero sobre todo he pecado contra ti y por eso te pido que me perdones. Con un corazón contrito, humillado, derramado delante de ti, te digo, Señor, perdóname y levántame. Creo que tú, Jesús, moriste en esa cruz. Confieso con mi boca que tú eres el Señor, Dios, que dejaste tu trono y viniste a pagar por mis pecados. Abro de par en par la puerta de mi corazón. Jesús, toma control de todos y cada uno de los detalles de mi vida. Es más, ya no es mía, es tuya. Haz lo que quieras con ella. Gracias por tu misericordia, por tu amor, porque ahora puedo decir ciertamente que soy tu hijo, que mi nombre ha sido inscrito en el libro de la vida con tu sangre preciosa, eternamente, para siempre. Te he pedido todo en el nombre que es sobre todo nombre. Te lo he pedido en el nombre de Jesús, mi Señor, mi Salvador. Amén. Bueno, quiero gozarme con usted. Si ya hizo esta decisión, nos encantaría que nos lo haga saber.
no solamente para gozarnos, sino para hacerle llegar una Biblia. Usted le comunica a la persona que le envió el link y le dice: yo durante la predicación o al final decidí entregar mi corazón a Cristo. Entonces, pues vamos a hacer lo posible, sin duda alguna, si Dios así lo permite, para hacerle llegar esta Biblia. Bueno, también tenemos 4 consejos que rápidamente queremos compartir. El primero, leer las Escrituras, leer la Biblia. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese es un consejo muy importante. Yo agradezco a Dios porque el día que me convertí, hace como 22 años, aquel diciembre, me dieron estos consejos y saben, cuando yo llegué a este libro, el Espíritu Santo ya había entrado en mi corazón en el momento en que acepté a Cristo. Empecé a descubrir un mundo extraordinario. Iba a decir maravilloso, pero más que maravilloso, extraordinario. Yo jamás había leído la Biblia, había hojeado la Biblia, pero jamás había leído la Biblia y no había descubierto las promesas preciosas que Dios tiene para todo aquel que decide creerle, ir a buscar en su palabra su voluntad y creerle. Le invito a hacerlo empezando en el Evangelio de Juan, ahí en el Nuevo Testamento. Luego se devuelve a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, 1 Corintios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 Corintios, ya les iba a quitar unos libros ahí. 2 Corintios, hoy tuvimos el mensaje sobre 1 Corintios, Gálatas, Efesios, ahí sigue usted hasta Apocalipsis, ¿verdad? Léalo constantemente varias veces el Nuevo Testamento y luego vaya al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque hay una unidad perfecta desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así que vean la promesa maravillosa: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vamos a meditar en él. ¿Para qué? Para que guardemos conforme a todo lo que en él está escrito. Y la promesa maravillosa, porque entonces nuestro camino va a empezar a prosperar y todo nos va a salir bien. Segundo consejo: orar, clamar a Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, ya tenemos 2 consejos, 3 también, que es proclamar el nombre del Señor. Por donde quiera que nosotros vayamos, tenemos que predicar. Hemos sido llamados como embajadores. Por eso es que este ministerio se llama ministerio, ¿ve? Ministerio de Predicación y Enseñanza. Es el nombre de nuestra iglesia. Ministerio de Predicación y Enseñanza, Amor en Cristo. No dude en ningún momento. Dios le va a dar la gracia para predicar a todo el mundo. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El cuarto y último consejo, importantísimo como los primeros, es congregarnos. Debemos congregarnos. Nosotros, a pesar de la pandemia, no hemos dejado de congregarnos. Hemos estado aquí con estas transmisiones virtuales, pero estoy seguro que el Espíritu Santo que mora en cada creyente ha edificado a cada creyente y también ha golpeado el corazón de muchos que no conocían al Señor. La importancia de congregarse. Vean lo que dice Jesús. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bueno, agradezco también a las personas que apoyan este ministerio. Aquí me está enviando un mensajito Memo Guillermo. Un abrazo para él, para Yaja. Gracias porque ellos siempre están pendientes de mi familia, de mí. Y bueno, a todos ustedes que constantemente, por medio de sus oraciones, es el mayor apoyo, están pendientes al cuidado de nosotros. Enviamos un saludo cordial a las personas que están convalecientes, que están en una cama, personas que están siendo atacados por una enfermedad, pero confiando en el Señor. Y aquellos que no conocen a Cristo y están también juntamente con estos hermanos que están en un hospital, puedan escuchar el Evangelio. Que Dios haya llevado a estas personas creyentes para que los que están ahí sin esperanza puedan escuchar que Jesús ofrece vida eterna,
ofrece algo más que este paso momentáneo por este mundo. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Les amamos con el amor entrañable de Jesús, y el próximo sábado a las 3 de la tarde, si Dios así lo permite, estaremos compartiendo nuevamente con todos ustedes. Dicen que...